Hola amigos. El día de hoy vamos a estudiar ese tema muy interesante que dice así: la función compuesta y el dominio. Y los temas que vamos a revisar son los siguientes. Primero vamos a revisar, recordar qué es una función compuesta. Vamos a dar una definición formal de la función compuesta. Vamos a analizar gráficamente qué significa esto de la composición de funciones. Y luego vamos a revisar cómo calcular el dominio de las funciones, tanto si son funciones en términos generales sin dominio restringido o si son funciones con dominio restringido. Bienvenido, quédate hasta el final del video y vamos a comenzar en este momento. Brancayudas. Bien, vamos a empezar dando una definición de lo que significa una función compuesta, que podríamos en términos generales decir, se suele decir, por ejemplo, que una función compuesta es una función dentro de otra, ya, lo cual nos da una impresión de que aquí está una función y dentro de esta función hay otra. Ya no es solamente esta es una visión esquemática del tema. Yo diría más bien que es la aplicación sucesiva de dos funciones una tras de otra. A eso se le llama la composición de funciones, como una operación cuyo símbolo, por cierto, el símbolo es una letra O minúscula y se la pronuncia así justamente O. Ya cuando se dice F o G significa que estoy haciendo la composición de las funciones F y G. O también se suele decir, y esto es más correcto, entiendo yo decirlo así, que esta es la función G compuesta con F. Fíjate, esta manera de decir se la menciona primero a esta que está en segundo lugar, se dice la función G compuesta con F. Pero decíamos que es la aplicación de dos funciones sucesivamente. Vamos a entenderlo así esquemáticamente en diagramas de Venn. Fíjate, vamos a suponer que tenemos aquí un conjunto en donde hay, por ejemplo, unos puntos aquí, ¿ya? Y estos puntos se van a transformar en otros puntos de acá mediante la función G. Le vamos a llamar G, es la función que transforma estos, que le vamos a llamar X, que le vemos aquí, en estos puntos de acá, que le vamos a llamar G de X. Esta es la manera de notar. Esto significa la imagen de este elemento X a través de esta función G. Ya, pero hay más, ¿no es cierto? Pongamos 3 como ejemplo. Bien, esto sería la definición de simplemente una función que va desde un conjunto en otro, ¿ya? Pero la función compuesta es cuando sucede que estos puntos que tenemos en el segundo conjunto, en estos de aquí, o llamados las imágenes de X, son nuevamente tomados por otra función. Esta función va a ser otra, la función que le vamos a llamar F, y esta función va a transformar estos puntos que ya fueron transformados por la función G, pero los va a transformar nuevamente en otros puntos acá. Y claro, estos puntos, estos de aquí, serían los puntos que son las imágenes de estos que vendrían a ser las preimágenes G de X. Y aquí encontramos, fíjate, justamente la definición de la composición de funciones. Entonces, ¿qué es una función compuesta? Es una función que toma puntos de un primer conjunto y los transforma en los puntos de un tercer conjunto, en donde en medio tenemos otro conjunto, en donde aquí actúan las funciones G y F. Para que esto ocurra, es decir, para que exista la función compuesta, la voy a mencionar aquí. La función compuesta es F o G. Fíjate, esta que le pongo en color azul, ya, y como una cosa importante particular es que la compuesta se menciona primero esta función que aparece aquí y luego la función que acá está al revés, si tú quieres entenderlo de esa manera. La condición, decía, para que exista es que tengamos
que este conjunto, el rango de la función, la primera g, sea un subconjunto igual del dominio de la función segunda, porque si no fuera así, entonces no habría tal composición. En ese caso, se dice la función compuesta f o g, que ya vamos a ver más adelante con más detalle, no es lo mismo decir f o g que g o f, con lo cual puedes tú entender que no se cumple la conmutatividad. ¿Ya? Es decir, que los puntos que se transforman de aquí a acá no da lo mismo que desde aquí hasta el otro lado, porque la función esta g o f sería en cambio esta función que tenemos acá. Entonces mira, mirando esto de aquí, me refiero al nombre de la función, y esto de acá, es decir, lo que produce la función finalmente, es decir, los f de g de x, encontramos justamente aquí la definición de la función compuesta f o g, que vendríamos a escribirlo de esta manera. Igualando esas dos expresiones, decimos que f o g, entendida claro como una función de x, es igual a f de g de x. Esta es entonces la definición de la función compuesta. Ahora, ¿cómo entenderla? ¿Cómo leerla? Bueno, ya dijimos al comienzo que esto se dice que es la función g compuesta con f, así es como se lee, y a esa parte de acá podríamos entender la manera de cómo calcular esta función. Ya podríamos decir que esta g de x entra en la función f al sustituir la variable x. Una manera que yo la recuerdo muy rápido para encontrar rápidamente es la siguiente. Mira, cuando veo así, copio la primera función. En este caso, mira, la primera función es la que aparece al comienzo, esta f, o bien puedes tú entenderla de acá. Y reemplazo g, así sería la regla. Copio la primera función y reemplazo g en lugar de x, pongamos así, g, y reemplazo g en lugar de x. Entonces hay que copiar y reemplazar. Por ejemplo, mira, vamos a dar un ejemplo de lo que estamos diciendo. Vamos a suponer que tenemos una función f de x que, por ejemplo, podría ser x cuadrado menos 4, ¿ya? Y otra función g de x que va a ser una función, por ejemplo, 2x menos 3. Entonces, mira, si me piden a mí encontrar la función g compuesta con f, estaríamos hablando de esta función de aquí. Y como ya dijimos, mira, esto significa, o en este orden de cómo se ha escrito, la primera evaluada en la segunda. Ya, y para encontrar el resultado vamos a recordar esta frase, es una clave para rápidamente poder calcular. Dice, copio la primera función, pero la primera función es x cuadrado menos 4. Bueno, entonces copiamos aquí. Mira, tal vez tú te preguntarás, ¿y por qué no pusimos x? Copiamos todo excepto la x, claro, porque esta x va a ser reemplazada por la función g de x. Entonces aquí le vamos a reemplazar 2x menos 3. Fíjate, ha sido reemplazado. En vez de esta x hemos puesto g de x. Es decir, que esta x de aquí ha sido reemplazado por esta expresión de acá, que es la función g. Y claro, aquí podríamos sintetizar, mira, elevando al cuadrado tendríamos 4x cuadrado, esto es el cuadrado del primer término. Luego vendría menos el doble producto de estos dos, que sería 12x. Y luego vendría a más el cuadrado de este 9, pero 9 menos 4 son 5, entonces pongamos aquí más 5. Esta sería entonces, fíjate, la función g compuesta con f. Que decíamos, recuerda que no es lo mismo f compuesta con g, y vamos justamente ahora para practicar la función esta, que sería f compuesta con g. Recuerda, se habla así de atrás para adelante, va a ser igual. En cambio ahora fíjate, g es la primera que aparece ahora acá,
evaluada en la función en la que está acá en segundo lugar, la ponemos en f de x. Entonces dice aquí copio la primera función, pero mira que la primera función ahora es g, ¿no es cierto? Y g es 2x menos 3, entonces le pongo 2. Pero recuerda que en x no ponemos x, le dejamos ahí con un paréntesis para reemplazar, porque en vez de esta x, en cambio, voy a poner, dice, reemplazo la función. Aquí en esta regla debería decir la segunda función en lugar de x. Entonces, en este caso, la segunda función es esta f de acá, y esta f es x cuadrado menos 4. Entonces nos queda así, x cuadrado menos 4. Entonces nos queda esto, pero vamos a resolver para que tú veas claramente que no necesariamente coincide con la anterior, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría así, que esto es 2x cuadrado. Luego tendríamos por este es menos 8, pero menos 8 menos 3 es menos 11. Entonces fíjate que no son las mismas funciones, la una es f o g, la otra es g o f. Y aquí mira, podemos hacer algo interesante, ya que tenemos aquí las funciones del ejemplo y el gráfico en diagramas de Venn. Vamos a suponer que la una función, la g que tenemos acá, esta es 2x menos 3, es este de aquí, y la f es x cuadrado menos 4, para entender que, por ejemplo, fíjate, ¿qué tal si ponemos, nos imaginamos que este punto, el que vemos aquí, es el número 2, o sea que x es igual a 2. Por la función g se transformaría en otro número. Entonces mira, si la función g tiene una regla que dice aquí, la x se la duplica y se la resta 3, entonces se transforma en esto de acá. Pero si duplico el x, que estamos suponiendo que es 2, aquí sería 4, porque 2 por 2 es 4, y menos 3 es 1. Entonces en ese caso, este 2 se ha transformado en 1, fíjate, mediante la función g. Ya, pero ¿qué hace la función compuesta? La función compuesta, decíamos, es una aplicación sistemática de dos funciones, una tras de otra. La una es g y la otra es f. Entonces, ¿qué le pasa al número 1 cuando se transforma? Pero esta vez ya no con esta regla, sino con esta regla de acá. Aquí tendríamos que hacer la operación de reemplazar este 1 en la x de esta de aquí. Entonces sería 1 al cuadrado es 1 y menos 4 es menos 3. Entonces mira, este puntito que tú ves aquí ha sido menos 3. Entonces mira, esta función f o g, ¿qué es lo que hace? Hace el camino directo desde 2 hasta menos 3, es decir, esta función f o g transforma el número que tenemos acá, cualquier número, en el que tenemos allá, lo transforma directamente, digamos así, sin pasar por esta parte del medio. Y esto lo podemos comprobar aplicando este punto de aquí, este 2, en la función compuesta directamente f o g de x. Eso es lo que vamos a hacer. Mira, voy a copiar aquí nuevamente la función compuesta f o g de x es igual, dice aquí, solo la voy a copiar nuevamente, dice 4x cuadrado menos 12x más 5. Ya, pero si en esta x le aplicamos este número 2 de aquí, vamos a ver qué es lo que pasa. Obtenemos lo siguiente, sería 4, reemplazamos, ¿no? 2 al cuadrado menos 12 por 2, estoy reemplazando en vez de la x el número 2 y entonces más 5. Hacemos los cálculos y nos quedaría aquí 4 por 2 al cuadrado, eso es 16, menos 12 por 2 es menos 24 y más 5. Y esto nos da por resultado menos 3. Y fíjate entonces que obtenemos directamente con la función compuesta este resultado menos 3. Analicemos brevemente qué es lo que está pasando a nivel gráfico. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Para esto vamos a graficar estas funciones, la que tenemos aquí, que vendría a ser la función f, la función g y la función f o g. Estas funciones las vamos a señalar
Vamos a señalar esta de aquí, es la función f, esta es la función g y esta de acá, esta es la función, le voy a poner acá encima, f o g de x. Ya decía para entenderlo a nivel gráfico cómo está sucediendo este asunto de la composición. Vamos a hacer una tabla de valores. Primero vamos a hablar de esta función, la función g, ya que esta es la que se compone o se hace la composición con f, esta de acá. Entonces, hablando de la función g de x, que es igual a 2x menos 3, sabemos que esta, por la forma algebraica que tiene, esta es una línea recta, ¿ya? ¿Por qué? Porque la potencia de la variable de mayor potencia es igual a 1. Entonces esta es una línea recta. De tal manera que al hacer una tabla de valores solo bastarán dos pares ordenados para lograr determinar esa dirección de esa recta. Vamos a poner los números. Por ejemplo, se me ocurre poner el 0 y el 2. Pensemos a ver, cuando x vale 0, ya, este es de aquí, entraría en esta letra de aquí, no sería 2 por 0, 0 y la y valdría entonces menos 3. Y ahora cuando x vale 2, mira aquí tendríamos 2 por 2, 4 y menos 3 es 1. Entonces decía que basta con esos dos pares ordenados, porque esto podemos entenderlo como los pares ordenados 0, menos 3 y 2,1 puntos que determinarán la dirección de esa recta. Entonces vamos a hacer este gráfico de la siguiente manera. Este primer punto de coordenadas dice 0 menos 3, vendría a ser el punto que tenemos aquí. Mira, 0, menos 3. Entendemos que esto es menos 1, esto es menos 2 y esto de acá es menos 3. Y este otro punto que tenemos aquí dice de coordenadas, si aquí tenemos 1, 2 y acá el punto 1, entonces es de coordenadas 2,1. Y vamos a trazar entonces esta recta de aquí en color azul y la vamos a escribir. Esta recta tiene por nombre la recta g de x igual a 2x menos 3. Esta es el nombre de esta recta que se extiende infinitamente. Bueno, esto fue al respecto de la primera función g de x, la que habíamos revisado anteriormente, esta de aquí. Vamos con la segunda función, es decir, la función f de x. Esta función f de x es igual a x cuadrado menos 4. Ese es el ejemplo que pusimos, ¿no es cierto? X cuadrado menos 4. Entonces, esta en cambio es una parábola. Ya no es una línea recta, es una parábola. Como sabemos eso? Porque aquí tenemos una potencia que no es la unidad, es 2, entonces esta es una parábola. Si factoramos, fíjate, x aquí, x más 2, x menos 2, y le igualamos a 0 para determinar las raíces, encontramos que al igualar a 0 una de estas, nos queda que x es igual a menos 2, sería la primera raíz, y una segunda raíz se obtiene cuando igualamos a 0 este segundo factor, de donde nos queda que x es igual a 2. De manera que podríamos ahora ya hacer un gráfico en donde podemos entender que las raíces son menos 2 y 2. Vamos a poner el 0 del sistema de coordenadas aquí. Aquí pongamos el punto 2, acá pongamos menos 2. Entonces esta función pasa por estos puntos que tenemos ahí. Y vamos a graficarla de esta manera. Por ejemplo, vamos a poner así. Ya esta es una función de tipo parábola, ¿no es cierto? Se extiende infinitamente esa función de ahí. Y ahora vamos a graficar la función compuesta que tenemos aquí de coeficientes 4 menos 12, 5. Vamos a escribirla de esta manera. La función compuesta f o g de x es igual a 4x cuadrado menos 12x más 5. Entonces vamos a graficar brevemente esta función que tenemos aquí
Pero para graficarla podríamos hacer lo siguiente. Vamos a resolver esta ecuación cuando la igualamos a 0 para saber las raíces. 4x cuadrado menos 12x más 5 le igualamos a 0. Podríamos resolver utilizando la fórmula general para esta ecuación, la ecuación de segundo grado, que dice así, mira, x1,2 es igual, dice así, menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido para 2a, que en este caso vendría a ser lo siguiente, mira, dice menos b, entonces estamos hablando de 12, sería más menos la raíz cuadrada de, dice b cuadrado, pero b es menos 12, entonces es 144. Luego dice menos 4a por c, entonces menos 4 por 4, que es a, y c, que es 5, con lo cual nos queda la raíz de 144 menos 4 por 4 por 5, y en el denominador dice 2a, 2 por 4 son 8. Entonces aquí podríamos hacer lo siguiente, x1 vamos a encontrar cuando estemos hablando del signo más aquí, entonces sería 12 más, y aquí tenemos la raíz cuadrada de 4 por 5 son 20, y 20 por 8, perdón, 20 por 4 son 80. Ahora 144 menos 80 es 64, y la raíz de 64 es 8, de tal manera que esta primera raíz ha sido 12 más 8 son 20, y 20 dividido para 8, sacando mitad, sería 10 dividido para 4, y otra vez mitad, 5 dividido para 2, que en decimales esto es 2,5. Y para calcular la segunda raíz, en cambio, hacemos que funcione esta fórmula con el signo menos, con lo cual nos quedaría así, 12 menos 8, ya no más 8 como acá, sino menos 8, dividido para 8, pero 12 menos 8 es igual a 4, y 4 dividido para 8, esto es igual a 1/2, y 1/2 es igual a 0,5. Vamos a graficar, mira, estas son las dos raíces de la función. Vamos a buscar un lugar porque necesitamos ver aquí dónde, qué es lo que pasa con la composición de las funciones. Entonces vamos a hacerle, decía, un gráfico por aquí, por ejemplo. Mira, vamos a suponer aquí, vamos de un poco más a escala más pequeña esta función de acá. Aquí tenemos x, acá tenemos y, este es 0, y esta función tendría las siguientes raíces. Mira, por un lado 0,5, una raíz que la vamos a poner aquí, 0,5, y por otro lado otra raíz que es 2,5. Le voy a poner un poco más hacia allá para lograr mirarle bien. Entonces esta función de aquí la vamos a dibujar con otro color. Es una función, esta es la función compuesta, mira la que tenemos ahí, y vamos a ponerle nombre. Esta es la función f o g aquí en color rojo. Entonces aquí mira, mirando estos gráficos podemos entender cómo trabaja la composición de funciones. Este punto, por ejemplo, tomemos un punto al azar de esta, la función g. Por ejemplo, el número 2 vamos a señalarlo. Por ejemplo, pongamos aquí un triángulo. Este número 2 se transforma mediante la función g en el número 1. Entonces se obtiene este punto. Vamos a poner un círculo aquí. Ya, pero esa es la función g. Ahora, ¿qué hace la función f? Seguido de esto, este 1 que fue el producto de esta función, es decir, el resultado de esa función, lo vamos ahora a ubicar acá, y este sería el mismo 1, pongamos un círculo aquí, y este 1 se transforma mediante la función f en otro punto que se obtiene al hacer la imagen de esto de aquí, que vendría a ser, si es que este 1 lo reemplazamos aquí, sería 1 al cuadrado es 1 y menos 4 menos 3. Entonces este sería el resultado de la composición. Mira, este número menos 3. También podríamos verle acá,
Fíjate, aquí teníamos, ¿no es cierto? El punto 2 que era el que pusimos con un triángulo, se transforma en el punto 1 que lo pusimos con un círculo y finalmente este 1 se transforma en el número -3, ¿ya? Ahora mira. ¿Qué es entonces la función esta f o g? Es una función que transforma este 2, lo transforma directamente en este -3, es decir, hace esto de aquí a acá directamente sin pasar por un cálculo intermedio. Entonces, ¿cómo lo hace? Mira, porque esta función es diferente a las anteriores, ¿ya? Pero aquí, si nosotros evaluamos en esta función que vemos aquí, esta es la función, ¿no es cierto? El punto este que es el triángulo, el 2, entonces si ponemos aquí 2 y aquí 2, es decir, en X, me refiero a ese punto que le llamamos con un triángulo, tendríamos lo siguiente, mira, aquí sería 4 por 4, perdón, 4 por 2 al cuadrado, 2 al cuadrado es 4 y 4 por 4 es 16. Ahora, 16 menos, aquí sería 12 por 2, o sea, 16 menos 24, ahí tendríamos -8. Y -8 más 5 nos da por resultado esto, -3, que es esto que dijimos, ¿no es cierto? Allá. Entonces, como tú te darás cuenta, esta función compuesta hace el trabajo de las dos funciones juntas y transforma los números desde aquí, ¿no es cierto? Desde el dominio de la primera hasta acá, que sería el recorrido de la última. Eso es lo que hace la función f o g. Si hacemos un gráfico aquí utilizando este graficador GeoGebra, podemos entender, mira, la función en color azul es esta de aquí. Le puso en el mismo gráfico las tres funciones. Luego la función f es la que está en color verde, esta parábola, y la compuesta es esta que está en color rojo. Entonces mira, lo que habíamos dicho es que si este número 2 de aquí lo voy a poner en un triángulo, fíjate, ¿no? Este número 2 de aquí lo aplicamos en la función de color azul, la función f, entonces obtenemos este número 1 que sería este punto de aquí. ¿Ya? Ahora, este 1 lo vamos ahora acto seguido, lo vamos a pasar acá. Fíjate, es lo que hace la composición. Desde aquí consideramos este mismo número, este 1, pero ahora a través de la función de color verde. Y entonces tenemos que la respuesta es -3. Ese es el resultado. ¿Ya? Pero mira que hicimos en dos pasos, ¿no es cierto? En cambio, la función rojo, en color rojo, lo hace todo en un solo paso. Si este número, el que está en triángulo, lo evaluamos directamente, fíjate, en la función de color rojo, directamente llegamos a este punto -3 de aquí, es decir, sin pasar por las funciones de color azul y color verde. Y así con otros puntos, por ejemplo, podríamos decir otro, se me ocurre de 0. Mira, este 0 cuando se evalúa en la función de color azul me da -3. Entonces fíjate, ingresa el 0, por la función azul se transforma en -3. Ahora este -3 lo buscamos acá en X y lo transformamos según la función verde y nos da como respuesta 5. Entonces la respuesta de la composición en 0 sería 5. Ahora, este mismo 5 como resultado lo podemos alcanzar si es que directamente en la ecuación de color roja, cuya formulación es esta, evaluamos el 0 aquí, mira, 0, 0, respuesta 5. Es decir que cuando x vale 0, según la función roja, tenemos el resultado directamente sin ir por los pasos del azul y el verde, sino directamente acá 5. Bien, vamos a revisar ahora este tema. Dice dominio de la función compuesta de funciones continuas sin dominio restringido. Es decir, cuando las funciones tienen el dominio que es igual a los números reales, tanto para la una función como para la otra los números reales. Este sería el caso más simple, porque fíjate que cuando nos dan funciones sin hacer referencia a cuál es su dominio, normalmente se trata de este tipo de funciones, es decir, funciones continuas sin restricción de dominio, es decir, se sobreentiende que el dominio es el conjunto de todos los números reales. Por ejemplo, mira,
las mismas funciones que teníamos anteriormente, la función g de x que era igual a 2x menos 3 y la función f de x que era igual a x cuadrado menos 4, decía que cuando nos dan funciones sin mencionarnos nada, ningún detalle al respecto de estas funciones, se las toma en primera instancia como funciones continuas sin restricción de dominio. Ahora, si es que nosotros ponemos más formalmente, escribimos más formalmente estas funciones, las entenderíamos así. Por ejemplo, mira, esta función g se dice es una función g que va desde un conjunto, que en este caso sería el dominio, que va de los números reales en otro conjunto que sería también los números reales, como un conjunto de salida que no necesariamente es el recorrido, pero diríamos que los x según esta función se transforman en y, que serían iguales a g de x, y esto sería igual a 2x menos 3. Entonces fíjate que si hacemos visible, ¿no es cierto?, entendemos que esto que vemos aquí es el dominio de la función f. Similarmente, si escribimos, decía más formalmente, esta función f de acá, diríamos que la función f es aquella que transforma los elementos de los reales, ¿no es cierto?, es todo su dominio, porque mira que no hay restricción, es decir, no hay ninguna posibilidad de encontrar valores indeterminados al aplicar tanto la función g como f, porque no hay divisiones por cero, no hay logaritmos de cero o negativos, y tampoco hay raíces negativas. Entonces estas funciones no tienen ningún tipo de restricción de dominio, es decir, siempre habrá un x que logre calcularse según esta función y nunca tendremos problemas de indeterminaciones. Entonces esta función f, decía, también va de los reales en los reales, en donde los x se transforman, así es como se lee, en y, que son iguales a la función aplicada en x, y esto es igual a x cuadrado menos 4. Y decía que este es el caso más fácil porque cuando nos dan funciones de este estilo, ya vemos que son funciones continuas, sin dominio restringido, son funciones cuyo dominio es los reales. Entonces, en ese caso, el dominio de la función f o g es el dominio de la función g, que en este caso, o sea, de la segunda que se la menciona acá, esta de aquí, ¿no es cierto?, en este caso es igual a los números reales. Esto también ocurre cuando decimos el dominio de la función g o f, ¿ya? Sería aquí el dominio de f, pero el dominio de f también es los números reales. Mira que aquí tenemos el dominio de la función f, también es los números reales. Entonces, en el caso de la composición de f compuesta con g, también sería el dominio los números reales. Ahora, ten en cuenta que esto siempre será cierto cuando las funciones f y g sean continuas para todos los números x elementos de los reales y su dominio no tenga restricción, es decir, que no se ha acortado el dominio. Entonces esta, fíjate, podemos tomarla como una regla diciendo que para estas funciones la respuesta es los números reales. Aquí también se suele decir, es un decir, que la función f o g hereda el dominio de la función g, es decir, algo así como una herencia, ¿no es cierto?, hereda el dominio de esta función, que es en este caso los reales. En este caso también el asunto puede explicárselo de una manera un poco más esquemática, diciendo que, por ejemplo, mira, vamos a suponer que aquí tenemos todos los números reales en este conjunto de aquí, y estos números reales se van a transformar en otros números, es decir, uno a uno se van a ir transformando en otros números, formando este conjunto de acá, que no necesariamente sería el dominio de la siguiente función, y tendríamos esto de aquí, que es un conjunto que podría estar incluido dentro,
podría estar contenido dentro de este otro conjunto que es los reales, pero este de acá sería el dominio de la siguiente función f, dado que el primero es el dominio de la función g, si entendemos que g es la que transforma los números desde aquí a acá. Y como dijimos, f en cambio es la función que transforma todos los números de aquí hasta acá, no solo estos, ¿no es cierto?, los que tenemos aquí, sino otros también que estaban en su propio dominio. ¿Ya? Pero se obtiene como resultado un conjunto que podría ser todos los reales o un subconjunto de esto, ¿ya? Pero mira, entonces la función la función esta que va de aquí a acá es la función g o f, vendría a ser para esta función el dominio todos aquellos puntos, ya que logran, aquí me faltó poner así, es decir, todos estos de aquí. Mira, todo este conjunto, que lo voy a remarcar ahora, vendría a ser el dominio de la función g o f, dado que, mira, por ejemplo, este punto se transforma en este y luego este se transforma en el de acá. Es decir, todos estos puntos que tenemos aquí tienen un resultado en este último conjunto de acá. Entonces, por lo tanto, este de aquí sería todos los números reales, el dominio de la función compuesta g o f. Bien, pero ahora pensemos en qué es lo que sucedería cuando tenemos funciones con dominios ahora sí restringidos. Entonces, en ese caso el asunto cambia un poco, se hace un poco más complicado, porque mira, estas funciones, llamémosle f de R con dominios restringidos, pueden ser de varios tipos. Mira, podría ser funciones con dominios restringidos, pero de manera implícita. Ya vamos a ver cada caso. De manera implícita, es decir, sin mencionar los dominios, pero están restringidos por el tema de indeterminaciones. ¿Ya? O también podrían ser funciones de dominios restringidos de manera fortuita, yo diría de manera explícita, en donde podríamos tener aquí dos casos: una función de un solo trozo o de una sola parte o tramo, o funciones de varios trozos o varios tramos. Entonces decía que aquí el asunto se complica un poco más, porque necesitaríamos nosotros revisar una definición muy formal del dominio de la función compuesta, que la voy a escribir aquí de esta manera. Porque mira que en el caso anterior simplemente decimos que si los dominios de las funciones son los reales, entonces el dominio de la función compuesta es también los reales, no hay que hacer ningún cálculo, ¿no es cierto? Pero el dominio de la función compuesta va con esta definición que ya la vamos a explicar detalladamente, pero escribámosla primero. Mira, sea en f y g tenemos funciones cualquiera, bueno, vamos a poner solamente esta manera de calcular. El dominio de la función g compuesta con f es un conjunto en donde están los x, tales que estos x pertenezcan al dominio de la función g, es decir, de la que se la menciona acá en segundo lugar, fíjate, de la función g, y además que las imágenes, se dice, de esta función g pertenezcan al dominio de la función f. Mira que aquí la función f es la que se menciona en primer lugar. Ya, entonces esta definición es la que debemos tomar en cuenta al calcular el dominio de una función en donde tenemos ya restricción de dominio. Ahora la pregunta es: ¿y de dónde sale esta definición? Es decir, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el razonamiento que se debió hacer para llegar a esta definición? Para explicar esto podríamos hacer lo siguiente. Mira, vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, fíjate, vamos a hacer una explicación con diagramas de Venn, que pienso que es la forma más clara de explicarlo. Vamos a suponer que tenemos tres conjuntos numéricos, por ejemplo, los conjuntos A, B y C.
Entonces, supongamos que entre el conjunto A y el conjunto B se ha definido una regla de correspondencia que no es técnicamente una función, sino vamos a llamarla una relación G, ¿ya? Que vincula a los elementos de este conjunto A con los elementos de este conjunto B. Y asimismo, entre B y C vamos a suponer que hay una relación, fíjate que no digo función, ¿no? Sino en general una relación que vincula a los elementos de este conjunto B con elementos del conjunto C. Bien, podemos tener aquí elementos, cualquier número de elementos de los conjuntos, pero vamos a visualizar, por ejemplo, unos 3 de ellos, que les vamos a llamar, por ejemplo, para nominarles. Claro, sabemos que son conjuntos numéricos, pero en general, pongámosle así, A, B, C, luego D, E y F, y acá vamos a tener G. No le pongamos G, se confunde con la función G, H, I y J. Ya vamos a suponer que tenemos esos elementos. Pero decíamos que estos conjuntos están relacionados a través de esas relaciones y vamos a suponer lo más simple posible, que se relaciona de uno a uno, así, ¿no es cierto? Y luego así, de esta manera, y así F con J. Ahora, al interior de estos conjuntos se ha definido nuevos conjuntos, por ejemplo, fíjate de aquí, que le vamos a llamar el dominio de la función G. Fíjate que esta es la relación G, ¿no es cierto? Pero si hablamos ya de una función establecida como su dominio, este conjunto que tiene por elementos B y C, sus imágenes serán E y F. Similarmente, vamos a suponer que en el conjunto B se ha definido un subconjunto de que va a ser el dominio, esta vez sí, ahora hablo de la función F, que va a tener entonces como dominio estos elementos de aquí D y E que se van a relacionar acá en algún subconjunto de este conjunto C. Entonces mira, se define a la función compuesta, esta de acá, la voy a poner aquí, la función compuesta f o g. Fíjate que se menciona primero la segunda función y luego la primera función. Se dice que es aquella que convierte los números desde aquí, de este conjunto, en números directamente a este otro conjunto de acá. Entonces mira, aquí la pregunta es, ¿y cuál es el dominio de la función f o g? Es decir, esta que va de aquí hasta allá. Y claro, visualmente la respuesta ya salta a la vista, porque podríamos decir que el dominio de f o g será simplemente el elemento b, es decir, que tenemos acá. Ahora, ¿por qué razón? Mira, porque este es el único elemento que, perteneciendo al dominio de la primera función, esta g, se relaciona con uno de los elementos del dominio de esta función f, la segunda, y entonces produce una imagen acá en C. Claro, pero esto es visualmente claro, entendemos que el dominio de FG es un conjunto unitario formado por solamente este elemento. Mira que no podría ser este C, ¿por qué razón? Porque este C no se relaciona con algún elemento del dominio de F, de este conjunto verde. Y tampoco podría ser A, porque este elemento A no pertenece al dominio de G. Entonces, el único que cumple esas condiciones, repito, pertenece al dominio de G y pertenece al dominio de F, es este elemento B, que es el único que produce una imagen en el conjunto C. Ya, pero entonces, ¿cómo entender esta formulación que tenemos aquí, esta regla? Mira, si tú te imaginas que este conjunto que está en color rojo fuera tan grande como el conjunto A, es decir, imagínate que se hace grande y llega a ser el conjunto A, y este conjunto verde de acá, dominio de F, se hace tan grande como para llegar a ser igual al conjunto B, y entonces ahí tendríamos una función perfecta. Mira, ahí en ese caso el dominio de G sería todo el conjunto A, el dominio de F sería todo el conjunto B, y
Y las imágenes que vamos a tener sería, para la compuesta sería todo el conjunto C. En ese caso, dada esa perfección, ¿no es cierto?, de las funciones, simplemente diríamos que el dominio de la función f o g sería todo el dominio de g, y bajo este supuesto serían estos tres elementos, que es esta parte de aquí, fíjate, en donde dice que son los x que pertenece al dominio de g. Ya. Pero ¿y esta parte de acá? ¿Cuál es la explicación de esta parte de acá? Justamente esta es la parte en donde nos está hablando de una composición de funciones cuyo dominio está restringido, como el que tenemos aquí. Mira, que tenemos en rojo que el dominio no es todo el conjunto A, y acá el dominio de f no es todo el conjunto B. Entonces mira, señalemos ahora estos, de aquí ya dijimos que son los x pertenecientes al conjunto dominio de G. Entonces le voy a señalar así con rojo, mira, para indicarte que estamos hablando de estos elementos que están aquí. Pero ahora vamos a explicar esta parte. Mira, esta no es tan simple de entenderla, porque este conjunto que vamos a señalarlo, pongámosle con color azul, ya te voy a mostrar cuál es ese conjunto de aquí. Este que está en color azul dice que son los x tales que los g de x, es decir, aquellas imágenes, digamos, que se producen con la relación G, ¿no es cierto? Es decir, todos los que tenemos aquí en este conjunto, dice que estos deberán pertenecer al dominio de F. Entonces mira, este conjunto dominio de F es el conjunto de color verde, pero dice los X, fíjate, los X tales que estos que pertenecen al dominio de F, o sea, el conjunto verde. Entonces está hablando de las preimágenes, porque estos son los X. No te olvides que esto de aquí son los X, acá estarán los G de X, y acá, claro, la composición sería los f de g de x, es decir, la compuesta. Entonces, repito, mira, este conjunto que está aquí en azul se refiere a aquellas preimágenes del conjunto verde, porque el conjunto verde es el dominio de f, y como dice los x, entonces está hablando de lo de aquí. Mira, fíjate, es como si hiciéramos una flecha en el sentido contrario, y entonces está hablando de estas preimágenes, que sería el conjunto azul. Y ahí entonces mira que este conector lógico y corresponde en conjuntos a la operación intersección. Entonces vamos a hacer la intersección entre el azul y el conjunto de color rojo para encontrar exactamente el dominio de la función f o g. Entonces es esta, mire, estoy señalando en color amarillo, la intersección entre los dos será el dominio de la función f o g. Bien, pero dijimos que las funciones que tienen el dominio restringido, esa restricción podría ser de manera implícita, una manera de restringir el dominio, y otra manera que podría ser explícita, inclusive con restricción de funciones llamadas a trozos. Pero vamos a revisar brevemente qué significa esto de restricción implícita del dominio. Este caso ocurre, por ejemplo, vamos a revisarle con un ejemplo. Digamos que nos dan dos funciones, sea una función, nos dicen así, f de x igual a la raíz de x más 2. Y nos dan otra función g de x, por ejemplo, que podría ser la función 1 dividido para x menos 1. Y nos dicen calcular la función f o g de x y su dominio. Entonces, cuando nos dan funciones y la información que nos dan es solamente esta, es decir, nos mencionan las funciones, pero
Aquí vemos nosotros que estas funciones no están definidas en todos los números reales. ¿Por qué? Porque aparece aquí una raíz, acá aparece un denominador, y entonces ocurre la posibilidad de que esto se indetermine, es decir, que esta cantidad dentro de la raíz sea negativa, por lo que aquí tendríamos valores imaginarios, es decir, ya no reales, y aquí también puede pasar que x valga 1, entonces 1 menos 1 es 0, se produce la división por 0. Entonces, en este caso, fíjate, ya vemos que se trata entonces de un dominio que está restringido, pero no nos dicen, fíjate que el ejercicio no dice que los x deban ir de tanto a tanto, o sea, en definitiva no nos dice el dominio de la función ni el dominio de esta otra, de tal forma que está implícito, es decir, sobreentendido, que estas funciones tienen su dominio cada una y no es los números reales. Entonces, mira, en este caso conviene empezar encontrando el dominio de cada función. Entonces, para la función f vamos a encontrar su dominio, que va a ser lo siguiente. Vemos que aquí x más 2 tiene esta limitante que tiene que ser mayor o igual a 0 para la existencia de la función f. ¿Por qué razón? Porque esta cantidad subradical tendrá que ser positiva y solo en ese caso existirá una respuesta real extrayendo la raíz de ese número que será positivo. Entonces, si x más 2 es mayor o igual que 0, entonces vamos a restar 2 a cada lado y nos queda x mayor o igual que menos 2. Esa sería la forma, digamos, algebraica de entender el dominio de la función f, pero también podríamos entender este dominio y pongámosle de esta manera también, como dice mayor o igual que menos 2, entonces diríamos que está en el intervalo incluido desde el menos 2 hasta más infinito. Esta sería una forma por intervalos de mencionar el dominio de la función f. Y bueno, ya que estamos poniendo formas de decir, de mencionar el dominio, pongámoslo de una manera gráfica también que nos será de utilidad. Esto nos dice que si aquí está el 2 en la recta de los números reales que va hasta el infinito y viene desde menos infinito, entonces entendemos que desde el punto menos 2 en x, desde la abscisa menos 2 en x, vamos a tener aquí, ¿no es cierto?, hasta el infinito, ¿ya? Y le voy a pintar ¿por qué razón? Porque mira que aquí nos indica que este menos 2 está incluido en el análisis, por lo tanto pintamos este círculo de aquí. Bien, esto ha pasado con la función f. Vamos a ver el dominio de esta. Es más fácil ver el dominio de esta función porque la única restricción que tiene es por la eventualidad de la división por 0. Entonces esa situación ocurriría cuando x menos 1 sea igual a 0. Entonces debemos cerciorarnos de que x menos 1 nunca sea 0. Y entonces ahora sí, sumando 1 a cada lado en esta desigualdad, vemos que x tiene que ser diferente de 1 y este sería el dominio de la función g. Mira, mencionado también, como dijimos acá, de manera algebraica, pero si es que lo mencionamos de manera de intervalos, diríamos entonces que podríamos decir que va desde menos infinito hasta 1, ¿ya? Sin incluir, claro, el 1 y el infinito por definición sin incluir, unido desde el 1 hasta infinito. También puede decirse todos los reales, por comprensión, ¿no? Todos los reales excepto este valor, el 1. ¿Ya? Y de manera gráfica también, ya que lo hicimos para la función f, dijimos este es el gráfico, ¿no es cierto? Entonces aquí es simple también mencionar esto, que en la recta de los números reales que van hasta más infinito y vienen desde menos infinito, entonces hay un puntito aquí, el número 1, en donde la función no está definida, de tal manera que hacemos aquí un agujero y entendemos que todos los números reales son válidos para esta función, solamente con excepción de este 1 de aquí.
Entonces, mire, dado que ya tenemos las funciones clarificadas, su dominio entendido de manera exacta, su dominio, podemos reescribirlas. Yo sugiero esto al comienzo, por comodidad, sugiero escribir las funciones de esta manera. Mira, la función f de x, la voy a escribir aquí, es igual a la raíz de x más 2. ¿Ya? Y le voy a poner así como si fuera a trozos. Bueno, aquí no es, pero no importa. Le voy a poner, y lo que me interesa es esta manera, la manera algebraica que tenemos acá de escribirla. Entonces pongámosle si x es mayor o igual que menos 2. Bueno, eso sería para la función x, digo, me parece más cómodo escribirlo de esta manera, mientras que la función g de x es igual, es la función que tenemos acá, ¿no es cierto? Es 1 sobre x menos 1, y pongamos si, y aquí vamos a mencionar esta de aquí que me parece más resumida, más clara, si x son diferentes de 1. Ya, entonces una vez que tengo las funciones ya entendida su dominio de manera clara, muy específica, entonces pasamos ahora a hacer la función compuesta. Ahora, mira, la función compuesta f o g de x la entendemos así, ¿no es cierto? Ya lo dijimos esto. Esto es f evaluada en g de x. Se dice que esta es la función g compuesta con x. Y al mirar esto, vamos a recordar esa manera que dijimos, ¿no es cierto? Aquí, para escribir la función compuesta. Entonces, copiamos la función esta, ya, y la voy a copiar, mira. Le voy a poner aquí un paréntesis, más 2, ya. ¿Y por qué no copio la x? Porque aquí esta x debe ser reemplazada por toda la función f de x, y la función f de x es 1 sobre x menos 1. El paréntesis aquí solamente explica ese reemplazo. Si queremos tener una forma más simple de entender, podríamos hacerlo de esta manera. Sacamos denominador común x menos 1. Al dividir para x menos 1 me da 1, y 1 por este 1 de acá. Nos queda 1 más. Ahora este 2 lo entendemos dividido para 1. Fíjate. Entonces x menos 1 dividido para 1 es x menos 1. Y por 2 me queda 2x menos 2. ¿Ya? Y esto es igual. En el numerador tendríamos simplemente 2x menos 1 y en el denominador x menos 1. Esta sería la formulación de la función compuesta, que es lo que nos pedía el ejercicio, pero ahora vamos a hablar acerca de cuál sería el dominio de la función compuesta. Entonces, ¿cómo abordamos este tema? Dado que aquí tenemos ya que cada función tiene su dominio, que estaba implícito, así como nos dan el problema, ahora ya lo tenemos entendido aquí, mira, ya lo vemos el dominio, pero para hacer este cálculo del dominio, entonces vamos a recordar esta definición, que dice así, ya la pusimos antes, lo recordamos: el dominio de f o g es igual está formado por conjunto de todos los x tales que x pertenezca al dominio, y aquí se pone el dominio de esta función, la que se menciona en segundo lugar, de g, y además que las imágenes de la función g pertenezcan al dominio, pero ahora sí de la función que se menciona en primer lugar, o sea, dominio de f. Ya digo, esta es la parte más importante que tú debes recordar, porque con esto vamos a resolver el problema. Esta es la definición formal del dominio de una función compuesta. Entonces escribimos aquí que, como ya conocemos la formulación esta, ¿no?, de la función compuesta, entonces vamos a escribir así, fíjate, f o g de x ha sido, y escribimos su formulación, es decir, esta expresión que ya la vimos, 2x menos 1 dividido para x menos 1, si
Y ahora voy a escribir el dominio de la función compuesta basándome en esta definición. Entonces vamos a ponerle así, un paréntesis, ¿ya? Vamos a escribir lo siguiente. Mira, primero voy a escribir esta condición de acá que dice g de x pertenezca al dominio de f. Entonces eso significa que debo reemplazar aquí g de x, entonces escribo en vez de esa x que la tenemos aquí, escribo lo que vale g de x, es decir, 1 dividido para x menos 1 y sigo copiando mayor o igual que menos 2. Ya, esta es la condición esta que tenemos acá, es decir, g de x, esta pertenece al dominio y si pertenece al dominio entonces tiene que ser mayor o igual que menos 2. Ya, pero aquí dice y, entonces vamos a poner y, me refiero a esto, y ahora voy a escribir esta parte de acá, dice los x pertenezcan al dominio de g. Y esto es mucho más sencillo de escribir porque simplemente ponemos que los x pertenezcan a este subdominio de acá y eso simplemente consiste en escribir, copiar exactamente esto de acá. Ya, ahí no hay ningún cálculo que hacer. Entonces tenemos esta condición que, por cierto, a esta se le suele llamar la condición heredada. Me parece que mencioné anteriormente. Eso significa que la función compuesta hereda el dominio de una de las funciones, el dominio exactamente de la g que tenemos aquí, ya como parte de su dominio. Entonces mira, aquí ya tenemos el dominio de la función compuesta, que es esta parte que tenemos aquí. Es decir, que esto ya es el dominio de la función compuesta, pero vamos a expresarlo de la manera más simple posible. Entonces, para esto vamos a trabajar primero en esta parte, o bueno, en esta primero podemos hacer porque es mucho más simple, porque fíjate que aquí hay dos intervalos que están intersecándose. Este es un intervalo, este es otro intervalo, los dos al intersecarse forman el dominio. Mira que este conector I de la lógica corresponde en teoría de conjuntos a la intersección. Entonces decía, mira, este intervalo acá de la derecha, este es muy simple porque simplemente dice x menores que 1, entonces podríamos escribirlo de manera gráfica de esta manera. Mira, la recta de los números reales tenemos así. Y vamos a suponer que 1 está por aquí, de tal forma que hacemos aquí un agujero y escribimos todos los números reales, dibujamos todos los números reales, excepto este uno de aquí, por eso está el círculo sin pintar. Ahora, en este intervalo que tenemos acá a la izquierda, este sí amerita hacer algún cálculo. Vamos a sacarlo acá. Dice 1 dividido para x menos 1 es mayor o igual que menos 2. Vamos a pasar este menos 2, o mejor decir, sumamos 2 a cada lado, con lo cual nos quedaría así. 1 dividido para x menos 1 más 2 es mayor o igual que 0. Entonces podemos comparar esto con 0, eso es más fácil, ya que todo lo que es mayor que 0 es positivo, ¿ya? Y dice aquí mayor o igual a 0. Vamos a sacar denominador común, x menos 1, dividimos para x menos 1 me da 1, y por 1, el que tenemos acá arriba es 1, y luego más, considerando que este 2 tiene denominador 1, hacemos así, x menos 1 dividido para 1 es x menos 1 y por 2 me queda 2x menos 2 mayor o igual a 0. Vamos ahora a trabajar con esto, este número de aquí 1 menos 2 es menos 1, de tal manera que en el numerador nos quedaría 2x menos 1, abajo x menos 1 mayor o igual a 0. Ahora mira, en esta última expresión, como dice mayores o iguales a 0, significa los números que sean positivos o lo menos que pueden ser es 0. Entonces, para que esta división de esta expresión para esto sea mayor a 0, sea positivo, podría darse el caso que tengamos que lo de arriba, el numerador es positivo, dividido para lo de abajo, siendo también, supongamos, positivo. Entonces, en ese caso tendríamos éxito, ¿no es cierto? Porque más para más me da más y más es
mayor a 0. Pero también hay otro caso, menos dividido para menos. En ese caso también tendríamos mayor a 0. Para analizar esto con mayor organización, vamos a hacer un cuadro. Esto es lo que se suele hacer en estos casos. Mira, ponemos aquí x menos 1 y también 2x menos 1 y hacemos una tabla, también le dicen tabla de signos, ¿ya? Con lo cual podríamos hacer de esta manera. Mira, aquí vamos a poner esas tres columnas. En esta parte de aquí, haciendo que x menos 1 sea igual a 0, es decir, nos preguntamos cuándo este valor toma el valor de 0, entonces lo igualamos a 0 y despejamos, pasando el s menos 1 al otro lado y nos encontramos con que 1. Cuando x vale 1, entonces este x menos 1 toma el valor de 0, ¿ya? Y ahora con este de acá, mire, en este caso, ¿qué pasa con 2x menos 1? Cuando toma el valor de 0, vamos a despejar sumando 1 a cada lado y dividiendo para 2, nos queda que x es igual a 1/2, ¿ya? Entonces estos dos últimos valores, 1 y 1/2, los ubicamos aquí en esta parte. Dado que el 1/2 es menor que 1, entonces quedaría aquí, fíjate, 1/2 y 1 sobre las líneas que tenemos ahí. Ahora vamos a ubicar los ceros. Mira, dijimos que cuando x menos 1, cuando x es 1, este x menos 1 toma el valor de 0. Entonces vamos a dibujar aquí un circulito en donde le vamos a dejar despintado. ¿Por qué razón? Fíjate una cosa, este x menos 1 no puede tomar el valor de 0 porque tendríamos división para 0 o división entre 0 y eso es una indeterminación. Mientras que este valor de 1/2 hace que esta expresión 2x menos 1 sea 0. Ponemos un circulito pero pintado. ¿Por qué? Porque sí puede tomar x el valor de 1/2. Eso produciría que esta expresión vale 0. Y si esta expresión vale 0, tendríamos 0 dividido para menos 1. Eso es 0. Y 0 sí es mayor o igual a 0. De hecho, es igual a 0. Entonces, eso significa que sí puede tomar ese valor de 1/2. Bueno, y ahora nos preguntamos qué signos tiene a la derecha. Empecemos por este. Cuando tenemos x que estén a la derecha de este 1, digamos el 2, por ejemplo, tendríamos que 2 menos 1 es 1 y ese 1 es positivo, es decir, que a la derecha toma valores positivos y a la izquierda tiene que tomar valores negativos. Es una función lineal que divide en signos, en regiones positivas y negativas al eje vertical. Entonces acá tenemos lo mismo. Mira, tenemos 0 aquí. Para valores mayores que 1/2, por ejemplo, el 1, tendríamos 2 por 1 es 2 y menos 1 es 1 y eso es positivo. Entonces positivos a la derecha hasta el infinito y negativos a la izquierda hasta el infinito. Entonces fíjate, aquí ha ocurrido justo lo que habíamos mencionado hace un momento, porque decíamos que, ¿te acuerdas que cuando es más, es decir, esto de aquí, ¿no? Más para más me da más, o cuando es menos dividido para menos también me da más, lo que analizábamos acá. Eso significa entonces que en este intervalo, desde menos infinito, pongámosle también aquí, porque mira que aquí representa esta línea menos infinito y esta línea de acá en cambio más infinito. Entonces aquí tendríamos dos intervalos que hay que unir, ¿ya? Con lo cual diríamos que este intervalo que resulta así, ¿no es cierto?, positivo, porque menos entre menos es más y luego más dividido para más es más. Claro, a diferencia de este que está en medio, sería menos para más es menos, pero entonces nos interesa solamente cuando tenemos signos positivos y esto ocurre. Entonces escribamos aquí desde menos infinito hasta 1/2 incluido. Claro, el menos infinito, perdón, siempre excluido. Y luego unido a este otro intervalo que va a estar desde 1 hasta más infinito. Claro, el 1, fíjate, excluido y el infinito siempre excluido. Entonces, digamos que es una primera
parte, ¿no es cierto?, de la respuesta, porque la segunda parte es esta de acá. Y vamos a dibujar esto porque necesitamos hacer una intersección entre las dos cosas, ¿no es cierto? Cuando digo dos cosas me refiero a esta que corresponde a esta parte de acá y luego esto que corresponde exactamente a este subintervalo de aquí. Entonces vamos a hacer intersección entre esas dos cosas, es decir, entre esta que tenemos aquí y esta que tenemos acá. Bien, entonces para eso sería más fácil de entender haciendo un gráfico, escribiendo, dibujando las dos condiciones, una abajo de la otra. Fíjate de esta manera. La primera, escribamos esta de acá, no importa el orden, pero vamos a escribir esta de acá. Vamos a suponer que aquí tenemos el punto, mira que los puntos son 1, un medio y 1, es decir, solamente hay dos puntos especiales que son el 1 medio y el 1. Entonces, en esta primera condición de acá dice que los x son distintos de 1, entonces vamos a dibujar aquí, que ya estaba dibujado, pero nuevamente lo repetimos, mira, es decir, todos los reales excepto este 1. Mientras que esta otra condición de acá dice de menos infinito a un medio, e incluido el medio, fíjate, está incluido, ¿no es cierto?, pero viene desde menos infinito. Este es un pedazo. Y acá tenemos otro pedazo que es desde 1, pero este 1 es despintado, ¿no es cierto? Fíjate, desde 1 hasta más infinito. Ahí tenemos las dos condiciones y entonces lo que vamos ahora es pensar cuál es la intersección. La intersección es aquellos x, digamos así, que contienen las dos condiciones a la vez. Pongamos estas líneas, significa intersección y vienen hasta el punto incluido y continúan acá. Mira que no, la primera línea no une estos puntos porque están excluidos. Entonces viene hasta por acá y se va hasta el infinito y también viene desde menos infinito. Entonces toda la parte roja sería ya la respuesta que vamos a escribirle ya como la solución. Pongamos entonces acá dominio de la función f o g ha sido igual al intervalo que va desde menos infinito hasta un medio, incluido el un medio, y unido desde el 1 hasta más infinito, excluido infinito, ¿ya? Entonces tenemos finalmente la respuesta a este ejercicio en donde el dominio ha sido la intersección de estos dos subdominios que tenemos de cada subintervalo que habíamos mostrado aquí. Bien, ahora continuamos con esto de aquí. Mira, dice el dominio restringido, pero esta vez va a ser restringido de manera explícita o de manera indicada. Por ejemplo, vamos a estudiar esto a través de un ejemplo. Fíjate, ¿qué tal si nos dieran la función, por ejemplo, nos dicen f, así se suele decir, es la función que va desde menos 5 hasta menos 1, excluido en menos 5 e incluido en menos 1 en los reales, en donde los x se transforman en y a través de la función f de x, y esta función va a ser igual, por ejemplo, x cuadrado más 3, ¿ya? Por ejemplo, vamos a suponer que esa es una función y asimismo nos dan otra función que dice así, mira, la función g es una función que va desde menos 3 incluido hasta menos 3 medios, excluido en los números reales, en donde los x esta vez se transforman en y, sí, pero a través de la función g de x, que es igual, por ejemplo, pongamos 1 sobre x más 1. Entonces, esto es de lo que se trata cuando dice dominio restringido de manera indicada. Eso significa que esta función de aquí ha sido recortada de manera arbitraria por quien creó el ejercicio, restringido solo a este dominio, igual a esta otra función restringida solamente a este dominio.
Entonces, mire, el procedimiento básicamente es el mismo. Tenemos que recordar la definición, siempre estaré insistiendo en eso, del dominio de la función compuesta, que dice así: el dominio de la función compuesta son los x, tales que x pertenezcan al dominio de esta función, la segunda de aquí, dominio de g, y además que los g de x pertenezcan al dominio, pero de esta función de acá, dominio de la primera, digamos así, ¿ya? Entonces, esta es la definición del dominio de la función compuesta, y básicamente vamos a hacer lo mismo, es decir, en el procedimiento es idéntico, ¿no? No olvidemos que a esta le vamos a llamar, a esto de aquí, el dominio de la función f, y a esta que tenemos acá le vamos a llamar el dominio de la función g. Ahora, para resolver estos ejercicios es conveniente escribir estos conjuntos, ¿no? Dominio de la una, dominio de la otra, en términos algebraicos, es decir, como una x entre dos extremos. Esto solamente por comodidad. Entonces vamos a empezar haciendo eso de ahí. Yo lo escribiría esta función como si fuera una función a tramos. Diríamos así: mira, f de x es igual a x cuadrado más 3 si, y aquí mira, fíjate en este dominio de aquí, x está entre menos 5, así es como se dice, y 1. Pero fíjate que en 1 está incluido, entonces le ponemos acá menor o igual, y en menos 5 está, aquí es menos 1, ¿no? Y en menos 5 está excluido, entonces le dejamos solamente que las x son mayores, fíjate, que menos 5. Esa es por un lado la función f de x, escrita con su dominio, pero en términos, digamos, algebraicos aquí para mencionar este intervalo. Ahora, la función g, pongámosle aquí también, g de x es igual a la función 1 sobre x más 1. Y entonces pongámosle similar a lo anterior, ¿no? Estos x de la función g van a estar entre menos 3 y menos 3 medios. Ahora, mira, aquí este menos 3 está incluido, por lo tanto, ¿qué efecto tiene en esta forma de escribir? Es x son mayores o iguales. Y acá excluido, entonces le dejamos x menores que menos 3 medios. Importante no olvidarse que esto que está aquí es dominio de f y esto que está acá es dominio de g. Vamos a escribirle aquí dominio de f para no olvidarnos, y esto de acá dominio de g. Bien, entonces ahora sí vamos con la composición de las funciones. Vamos a suponer que en este ejercicio nos piden calcular f o g de x. Entonces vamos a calcular la función así: f, como ya vimos, ¿no? F o g, función compuesta, se dice g compuesta con x, es igual a la función f evaluada en g de x. Esto quiere decir que vamos a copiar la función f como está aquí. Mira, dice x cuadrado más 3, entonces le pongo así: cuadrado más 3. Pero mira que no copié esta x, solo le dejé el espacio correspondiente, porque según dice aquí tenemos que reemplazar, en donde está x vamos a reemplazar g de x, o sea, x más 1. Y esta sería la función compuesta. Entonces vamos a simplificarla un poco para dejarla más compacta. Tendríamos así: 1 dividido para x cuadrado más 2x más 1 y todo esto más 3. Y podríamos poner finalmente así: mira, x cuadrado más 2x más 1. Vamos a dividir, ¿no es cierto? Esto dividido para esto es 1 y 1 por 1 es 1 más. Ahora 3 veces por lo de acá sería entonces 3x cuadrado más 6x más 3. Pero aquí podemos sumar este 3 con este 1 y nos va a quedar finalmente que ha sido la función compuesta, ha sido de la siguiente manera. Escribamos primero cuadráticos, el término cuadrático: 3x cuadrado más 6x más 4, y en el denominador
x cuadrado más 2x más 1. ¿Ya? Tenemos entonces la formulación de la función compuesta g compuesta con f. Entonces escribámosle así para resumir: f o g de x es igual a 3x cuadrado más 6x más 4 entre x cuadrado más 2x más 1, ¿ya? Pero ahora vamos a hablar de el dominio. Mira, aquí debemos recordar esto que tenemos aquí, el dominio de la función compuesta que tenemos de esta manera. Entonces yo siempre suelo empezar por esto porque es más fácil de recordar. Inclusive dice g de x pertenece al dominio de f, perdón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Copiamos esto, fíjate, copiamos esto, pero en vez de esta x vamos a poner el g de x. Entonces deberíamos escribir así: menos 5 los extremos y menos 1, pero aquí en medio, en vez de poner x, vamos a poner g de x, o sea, 1 dividido para x más 1. Pongamos también entre paréntesis como en el ejercicio anterior, ¿ya? Luego dice aquí y, ¿no es cierto? Y ahí viene esta parte más fácil que dice que x pertenece al dominio de g. Entonces simplemente escribimos esto de aquí, es decir, x pertenece a esto. Entonces esa sí es copiar simplemente. Entonces x está entre menos 3 y menor que menos 3 medios. Ahí tenemos ya todo esto, es el dominio de la función compuesta, pero similarmente a como hemos venido haciendo, vamos a trabajar en estos dos intervalos para intersecarlos y tener ya la respuesta final del dominio de manera más compacta. Entonces mira, esta parte de aquí es un subintervalo, perdón, hasta acá es un subintervalo y esta parte de aquí es otro subintervalo, y entre los dos debe hacerse la intersección según este conector que tenemos aquí para hallar la respuesta en un solo intervalo de manera resumida. Entonces este de aquí ya está listo, y escribámoslo así, fíjate, ya tengámoslo listo para hacer la intersección, porque este ya está listo, y digo que dibujemos sería mejor, ¿no es cierto? Es mucho más práctico hacer una intersección cuando está dibujado. Entonces vamos a dibujarle aquí. Mira, aquí tenemos desde más hasta más infinito y desde menos infinito, y hay dos puntos aquí, el menos 3 y menos 3 medios. Menos 3 está a la izquierda y menos 3 medios, porque esto es menos 1,5 tendríamos ahí. Pero fíjate que dice que los x son mayores o iguales que menos 3, entonces vamos a hacer aquí un círculo pintado porque dice mayores o iguales, y aquí en menos 3 medios un círculo despintado de esta manera. Y entonces la respuesta, o digamos que el subintervalo para tenerlo visualmente acá, sería esto que estoy dibujando aquí, ¿no? O sea, desde menos 3 hasta menos 3 medios. Para este otro subintervalo las cosas no son tan sencillas, pero tampoco es difícil. Aquí vamos a trabajar con este subintervalo así, de esta manera. Mira, dice menos 5 es menor que 1 sobre x más 1 y menor que menos 1. Aquí corrijo, mira, dice menor o igual, ¿no es cierto? Entonces aquí tiene que ser menor o igual que menos 1, y le escribo también acá menor o igual que menos 1. Bien, vamos a trabajar entonces, decía, en este intervalo de acá. ¿Qué podríamos hacer para aquí construir una x que me indique un intervalo? Podríamos hacer lo siguiente. Mira, vamos a invertir. ¿Qué significa esto? Fíjate que aquí tenemos denominador 1, aquí también podríamos entender que esto es denominador 1, entonces invirtiendo esto, ¿qué significa invertir? Es decir, tendríamos así, mira, 1 dividido para menos 5, acá en cambio tendríamos x más 1 dividido para 1, e invirtiendo numerador y denominador, acá tendríamos 1 dividido para
menos 1, ¿ya? Pero esta operación que acabamos de hacer, es decir, invertir, genera o produce el cambio de sentido de la desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? Cambiar el sentido. Mira, ahora ya no es menor sino mayor, y acá ya no es menor o igual sino mayor o igual. ¿Ya? Bueno, aquí podríamos hacer lo siguiente. Fíjate, le voy a poner a la izquierda, es más cómodo trabajar. Esto de aquí es menos 1, pero voy a trabajar así. Menos 1 va a ser menor o igual. Esto simplemente es x más 1, y esto de acá simplemente es menos un quinto. Aquí te recuerdo que en esta propiedad, que puede haberte sorprendido esta propiedad, es algo que dice como esto. Mira, para los números a, b, c y d, todos positivos mayores a 0, o también pueden ser todos negativos, también se cumple la propiedad, ¿ya? Entonces, cuando se tiene así, fíjate, a dividido para b es, por ejemplo, menor que c dividido para d. Entonces tú puedes invertir diciendo que b dividido para a, fíjate, estoy diciendo que a sobre b se invierte como b sobre a, ¿ya? Pero este de aquí tiene que cambiar de menor a mayor, y acá d dividido para c. Bueno, esta es la propiedad, digo, que se aplica, es aplicable cuando todos los números son o bien todos positivos o bien todos negativos. Este es el caso, son negativos, porque entre menos 1 y menos 1, la propiedad fue aplicada acá. Entre menos 5 y menos 1 están el menos 2, menos 3, menos 4 y todos los intermedios, todos negativos. Entonces llegamos a esta expresión de aquí, pero mira que necesitamos acá x. Entonces vamos a restar 1 en toda esta desigualdad y nos quedaría acá así. Mira, restando acá menos 2, acá se resta, queda solo x, y acá me quedaría menos un quinto, pongamos así, y al restar 1 es como si restáramos menos 5 quintos, porque el 1 es 5 quintos, entonces me queda menos 6 quintos. Pongámosle así, menor que menos 6 quintos. Le voy a poner aquí para recordar, este valor es menos 1,2, así en valores decimales, para ubicarlo más cómodamente, porque mira que esto debemos intersecar con lo que ya dijimos antes, con esto de acá, ¿no es cierto? Entonces vamos justamente a escribir esto de aquí como una intersección entre los dos, o pongamos primero de esta manera. Mira, otro intervalo es así, ¿no es cierto? Va hasta más infinito, viene desde menos infinito, acá tenemos menos 2, y aquí el menos 1,2 que es menos 6 quintos, y tenemos entonces incluido menos 2, no incluido el menos 6 quintos, y la x está en medio. Entonces mira, este intervalo tendrá que, o subintervalo, tendrá que intersecarse con este otro subintervalo. Hagamos justamente eso en un mismo gráfico. Entonces vamos a hacer ahora el dominio de f o g, haciendo la intersección de los dos. Entonces vamos a hacer así, acá está más infinito, acá menos infinito. Los números que aparecen son el menos 3, sería a la izquierda, mira, es decir, estos números los voy a ubicar de manera ordenada. Vendría así, ¿no? En este orden, menos 3, luego vendría menos 2, los voy a poner aquí. No importa tanto la escala, sino que estén bien ubicados, ¿no es cierto?, en lugares en general. Entonces menos 3, acá menos 2, luego este es menos 1,5, entonces vendría aquí menos 3 medios, repito, esto es menos 1,5, y este que dijimos que es menos 1,2 es el que está más a la derecha, entonces menos 6 quintos. Vamos entonces a ubicar primero ubiquemos este, ¿ya? Eso no importa el orden en que vamos a ubicar, pero dice de menos 2 a menos 6 quintos, entonces desde menos 2 incluido hasta menos 6 quintos excluido, entonces estamos hablando de este intervalo de aquí, ¿ya? Y luego dice de menos 3 a menos 3 medios, entonces vamos a hacer así, en menos 3 está incluido y en menos 3 medios está excluido, fíjate,
y entonces tenemos este otro subintervalo. Ahora la pregunta es, ¿y la intersección de dónde a dónde viene? Y la respuesta es, la intersección viene hasta ahí. Fíjate que está en la intersección, está pintado este de aquí, ¿no es cierto? O sea, al menos un medio, pero no llega hasta menos 3 medios la intersección porque arriba está excluido. Entonces vamos a escribir finalmente la respuesta. El dominio de la función f o g, en este caso función con dominios restringidos, ¿no? Tenemos que va a ser desde, o ha sido desde menos 2 hasta menos 3 medios. En menos 2 incluido, mira, menos 2 incluido, y en menos 3 medios está excluido. Bien, lo que restaría para que la clase quede totalmente completa sería el dominio. Fíjate que vendría a continuación. Dominio de funciones a trozos. Ya, ¿qué es esto de funciones a trozos? Es cuando tenemos así, por ejemplo, mira, f de x va a ser igual, aquí tenemos un trozo, llamémosle f sub 1 de x, si x pertenece a un dominio de esta función, y un f sub 2 de x, si x pertenece a un dominio, pongámosle así, dominio de f sub 2, y la función g es similar, ¿no es cierto? O sea, tendríamos que esto es un g sub 1 de x, un g sub 2 de x, pero esto arriba sería si x pertenece a un dominio de la función g sub 1, y acá x, si x pertenece a un dominio de la función g sub 2, ¿ya? Entonces, aquí para hacer el dominio de la función compuesta tenemos que analizar todas las combinaciones posibles de composición entre estas funciones a trozos, pero eso será en un siguiente video que te recomiendo que lo revises, con lo cual quedaría completo todo este tema del dominio de la función compuesta. Bien, esto ha sido todo por ahora. Espero que te haya servido este video y nos veremos en el próximo video. Chao. Trancayudas.